Bioética y anticoncepción. Nuestro grupo está conformado por Silvia Granados, Joshua Koch y Juan Pablo Martínez. Nuestra idea en principio fue hacer un trabajo en el cual se evaluara cuál era el conocimiento que tenían los estudiantes de la comunidad universitaria ajenos a la carrera de medicina sobre el tema de anticoncepción. ¿Qué creían ellos que eran los pros y los contras de este tema? Por obvias razones, por el motivo invernal, no se pudo realizar este procedimiento y decidimos hacer una modificación en nuestro trabajo final de bioética, que consiste en utilizar este medio audiovisual y multimedia que se llama Prezi, que permite hacer de una forma mucho más didáctica y menos plana una presentación. Bueno, ya entrando en materia sobre la bioética y anticoncepción, empezaremos el tema. Entonces, a manera de introducción, vamos a desarrollar cuatro grandes métodos anticonceptivos que son el condón, los métodos naturales, los intrauterinos y los métodos anticonceptivos orales. El contenido de nuestro trabajo básicamente empezará hablando de la anticoncepción, definiremos qué es planificación, hablaremos sobre los diversos métodos anticonceptivos, hablaremos posteriormente de lo que piensa la bioética sobre la anticoncepción y finalmente unas conclusiones resumiendo el trabajo total. Bueno, entrando en teoría, la anticoncepción se define como toda acción voluntaria que evite la gestación y por ende desvirtúa el acto conyugal de sus principales fines, que son la procreación y unir al hombre a la mujer. Desde un punto de vista ético, cualquier acción que genere esta desvirtuación debería ser ilícita. Por otro lado, la planificación es una decisión libre tomada por el hombre y la mujer que estén proyectados como familia, en la cual determinan responsablemente el número de hijos que quieren tener. Obviamente esto considerado dentro de un proyecto de vida mutuo que tienen como familia. Por otro lado están los conceptos que hay que tener en cuenta para aplicar en todos los métodos anticonceptivos. Estos conceptos empiezan con la disponibilidad, que son que si este método se puede utilizar sin prescripción, sin una visita al médico o en caso de menores de edad sin el consentimiento de los padres de familia. Por otro lado está la efectividad, que nos habla de qué tan efectivo es el método para prevenir el embarazo. Si se puede evidenciar un número de embarazos que se presentan en 100 casos que utilicen dicho método. Por otro lado está la permanencia, que es si es un método que se utiliza temporalmente, digamos como el condón que se utiliza solamente durante la relación sexual, o un método a largo plazo, como puede ser, digamos, el dispositivo intrauterino o algo definitivo como la ligadura de trompas. También está el riesgo para la salud, que nos habla de los efectos adversos que puede tener un método anticonceptivo sobre la mujer que lo está utilizando. Por otro lado, tenemos la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. No todos los métodos anticonceptivos tienen el plus, por decirlo de esa forma, de prevenir contra las enfermedades de transmisión sexual. Vamos a empezar a hablar de los métodos anticonceptivos más comunes. Los primeros son los métodos naturales, que consisten en, pues como su nombre lo dice, es algo natural que no necesita ningún dispositivo ni ningún elemento para realizarlos. El más común conocido de ellos es el coito interrumpido, que es básicamente la interrupción de la relación sexual antes de una posible eyaculación para evitar la fecundación. Este método es tal vez el menos efectivo de los métodos naturales, ya que antes pues, del retiro completo del pene se logra escapar algo de semen al interior de la vagina. Y las duchas vaginales pues no son efectivas para esto, ya que los espermatozoides logran atravesar el cuello uterino en más o menos 90 segundos. El siguiente método es la temperatura basal, que se basa en un aumento que hay en la temperatura corporal interna de la mujer durante el periodo de ovulación, mediado por los niveles de progesterona. Y se define básicamente como 6 días de infertilidad preovulatoria y un segundo periodo de infertilidad posovulatorio. A pesar de ser un método bastante subjetivo, es un método que ha mostrado bastante eficacia y es la base de la mayoría de los métodos naturales. El tercer método natural del que vamos a hablar son los métodos de ovulación, que es un método que consiste en un análisis, por decirlo así, de los cambios que sufre el moco vesical durante el ciclo menstrual, debido a la concentración de estrógenos que logran aumentar la cantidad de este moco, siendo este un signo de fertilidad.
Los días de infertilidad serán aquellos en que hay una ausencia de moco vesical y una sensación de sequedad al interior de la vagina. Todos estos métodos tienen en común la continencia periódica. Esta continencia periódica se basa simplemente en saber qué días son necesarios abstenerse para tener relaciones sexuales, así evitando una fecundación. La efectividad de estos métodos aún no ha sido bien especificada. Sin embargo, se estima que la tasa más o menos de efectividad es de 22 sobre 100 mujeres, es decir, que más o menos la efectividad es de un 78%. Los demás conceptos no aplican a estos métodos, ya que no generan efectos adversos y pues al ser naturales la permanencia y la disponibilidad, por decirlo así, es infinita. El siguiente método del que vamos a hablar es el dispositivo intrauterino. El dispositivo intrauterino es un pequeño dispositivo de plástico o de cobre que es implantado por el médico directamente en el útero de la mujer. Como ya dijimos, los dos dispositivos más utilizados son el dispositivo intrauterino de plástico que libera progesterona y la T de cobre que libera cobre al interior del útero. El mecanismo de acción del dispositivo intrauterino aún no está del todo claro, pero hay propuestos tres posibles mecanismos. El primero es que se impide la llegada de espermatozoide a las trompas por un aumento del moco cervical por liberación hormonal directa, específicamente de progesterona. El otro mecanismo que se propone es que el dispositivo intrauterino impide la implantación del óvulo fecundado por tres mecanismos distintos. El primero es por una alteración del medio ambiente uterino, ya que el DIU se comporta como un cuerpo extraño al interior del útero. El segundo es por un aumento en la contractilidad del miometrio, que va a generar que se expulse el óvulo fecundado. Y el tercero es un aumento de la contractilidad tuvárica, lo que va a generar que el óvulo fecundado llegue a un endometrio no apto para su implantación. En cuanto a los conceptos, en el caso específico del dispositivo intrauterino, encontramos que el dispositivo intrauterino es un método anticonceptivo bastante efectivo. Según la FDA, el DIU tiene una efectividad más o menos de 1 en 100, es decir, que por cada 100 mujeres que han utilizado el DIU, solo una mujer ha tenido una falla en este método. Por otro lado, el dispositivo intrauterino es un método bastante usado y que se puede dejar implantado durante 5 a 10 años, por lo que nos da una permanencia bastante amplia y además que no hay necesidad de realizar ningún procedimiento adicional durante el acto sexual. Como factor de riesgo no tiene muchos riesgos para el hombre, en cambio para la mujer sí se encuentran como cólicos, sangrados, aumento de la probabilidad de presentar enfermedad inflamatoria pélvica, embarazo ectópico, ruptura del útero, irregularidades en el ciclo menstrual e infertilidad permanente. El tercer método a revisar son los anticonceptivos orales. Estos son píldoras hechas de dosis bajas de hormonas como son el estrógeno y la progesterona, cuya función es generar una alteración en el microambiente uterino, generando así que los espermatozoides no puedan llegar al ovario y fecundar el óvulo. Por otro lado, disminuye la producción del moco cervical y además altera la implantación del óvulo fecundado al endometrio. En cuanto a los conceptos, los anticonceptivos orales tienen una efectividad de 5 sobre 100, es decir, que por cada 100 mujeres que tomaron este método anticonceptivo, solo 5 resultaron con un embarazo. La disponibilidad, hay una gran variedad de pastillas en el mercado a un precio bastante accesible, por lo cual es bastante fácil acceder a este método anticonceptivo. Los riesgos, encontramos un amplio espectro de riesgos como se pueden ver el aumento del apetito, la retención de líquidos, el nerviosismo, la ansiedad, la cefalea, las irregularidades en el ciclo menstrual y la hipercoagulabilidad. Este último aumenta con la edad, el tabaquismo y el aumento de la tensión arterial. La permanencia de este método anticonceptivo va más en la persona que está recibiendo el tratamiento que en el método como tal. Y por último, este método anticonceptivo no evita las enfermedades de transmisión sexual. El siguiente método anticonceptivo es el condón. El condón es una cubierta delgada que puede estar hecha de látex o poliuretano que se coloca en el pene erecto antes de la penetración, cuya función es impedir el depósito de los espermatozoides al interior de la vagina. Es tal vez el único método anticonceptivo que previene enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a los conceptos, la efectividad de este método según la FDA es del 84 al 89%. Es decir, que por cada 100 mujeres que utilizan este método, más o menos de 11 a 16 resultan embarazadas. Es un método que debe ser usado durante la totalidad de la relación sexual. En cuanto a la disponibilidad, es un método que podemos encontrar en varias tiendas e inclusive algunas fundaciones lo dan gratis. La efectividad de estos métodos aún no ha sido bien especificada.
Sin embargo, se estima que la tasa más o menos de efectividad es de 22 sobre 100 mujeres, es decir, que más o menos la efectividad es de un 78%. Los demás conceptos no aplican a estos métodos, ya que no generan efectos adversos y pues al ser naturales la permanencia y la disponibilidad, por decirlo así, es infinita. Ya que hablamos de los métodos, ahora vamos a revisar la parte bioética. La parte bioética empieza en definir el sexo y la familia como dos conceptos que están totalmente entrelazados y que sin el primero no podría existir el segundo. Por otro lado, encontramos que hay una gran falta de información acerca de los métodos anticonceptivos usados. Es decir, la mayoría de pacientes no entienden que esto puede ser un mecanismo abortivo, específicamente en el caso del dispositivo intrauterino y de los anticonceptivos orales. Además, están los principios básicos de la ética médica que están violados en algunos casos de la utilización de los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, el principio de no maleficencia se ve afectado cuando se debe hacer primar siempre la vida del feto y no la utilización de los métodos abortivos, y el método de autonomía cuando el médico no le da la información suficiente a la paciente para que así ella pueda ejercer, como ya dijimos, su autonomía para escoger un método anticonceptivo adecuado. Los métodos naturales son aprobados, ya que bioéticamente no tienen ningún problema en violar algún principio bioético y además ponen de manifiesto un dominio sobre sí mismo. Los métodos anticonceptivos denominados como esterilización, ya sea masculina o femenina, son bioéticamente rechazados, ya que practica una mutilación sobre un órgano perfectamente sano que va en contra del principio bioético de totalidad. La anticoncepción con fines abortivos en ningún momento cumple con el principio del mal menor, ya que no se está haciendo un acto bueno conforme al proceder del acto abortivo, y por otro lado tampoco hay principio de doble efecto, ya que ninguna acción que en un principio llegue a ser mala podría llegar a ser un medio para un fin positivo. Ya entrando en las conclusiones de nuestro proyecto, los métodos anticonceptivos se podrían utilizar en cuanto haya una madurez sexual por parte de la pareja, ya que entiendan en qué momento se pueden aplicar. Hay que evitar los métodos abortivos, ya que hay métodos como los métodos naturales que permiten una verdadera planificación y anticoncepción sin necesidad de ir en contra de los principios bioéticos. Y por último, podemos encontrar que una combinación entre los ritmos biológicos con la utilización del condón nos puede aumentar la efectividad y tener menos embarazos no deseados. Eso es todo en nuestra presentación. Terminamos con un video. Gracias.